Una chica fabulosa, señores, abogada de los medios de comunicación, locutora, y de repente dijo, te digo, voy a hacer un cambio total en la vida. Y de repente colgó los tacones por alguna temporada y se colocó las botas. Estamos hablando que escribió incluso un libro que se llama De tacos a botas. Vamos a conocer a Cheryl Victoria esta noche. Querida, gracias por estar aquí. Gracias. Yo estaba loca porque tú vinieras. Gracias Súper. a ti por la invitación. De verdad que es un grandísimo placer estar en tu programa. Gracias. Doctora Taina, A de mí verdad tú que estés sí. aquí. Una mujer bella, elegante, grandísima, de tamaño en Gracias. República Dominicana, eso no es tan. ¿Cómo de repente te fuiste a la finca? Vamos a hacer la historia completa. ¿Segura? Yo creía que tenías una sola niña, me dices que tienes 4. Yo tengo 4 La hijos. verdad es que la fórmula secreta, súper. ¿Cómo de repente, después de ser una mujer citadina, con tantas demandas, criando hijos en la ciudad, de repente te decides a irte a una finca? Me encantan las fincas, mi abuelo tenía una, pero eso es mucho trabajo, eso es mucho reto. Dime, cuéntame, Cheryl. Bueno, hace 12 años yo heredé una finca que no estaba dentro de mis planes realmente. Nada para o sea, ti en tu nada mente. que ver en ese No era momento. que tú habías dicho cuando yo... No, Nada que de ver, eso, nada. nada de eso. O sea, en ese momento nosotros teníamos una empresa de telecomunicaciones, yo tenía como 40 puntos de ventas de celulares, vendía Wow. celulares a todo el país, a todos los que tenían negocio de celulares. O sea que tú estabas bien posicionada. Sí, y de verdad que no estaba dentro de mis planes. Tenía en ese momento unos 60 empleados más o menos. Wow. Y de verdad que yo no tenía planes en lo absoluto de tener El una hombre finca. propone y Dios dispone. Sí, y mi vida entera ha sido así. Y yo feliz porque Dios es que guía mi vida. Qué El bien, punto es amén. que cuando mi papá muere, él nos deja la finca. Entonces mi esposo me dice, mira, tú no vas a pretender que yo ande como tu papá con la camioneta llena de alambre y de cosas. O sea, tú heredaste una finca, lo que tú quieras hacer, mi amor, yo te apoyo. Y le puedo decir, doctora, que hasta hoy me ha apoyado. No me digas, qué bien. Todo lo que yo excelente. invento allá, él se lo goza, se lo disfruta, Wow, pero él wow. no es, él sigue siendo citadino. Vamos a ver, tú ibas a la finca de vacaciones, de visita, Sí. muy chulo, todo, pero de repente, la primera vez que te sientas en la finca, ya con la ausencia de tu padre, ¿no te sentiste en ningún momento abrumada y quisiste echar hacia atrás? Todos los días. Ya. Todos los días, o sea, esos primeros 3 años, Dios mío, yo todavía miro hacia atrás y digo, ¿y cómo fue que pasaron? Porque fue una locura. O sea, para que usted tenga una idea, mi papá tenía un empleado que tenía 31 años en la finca. Wow. Él no me respetaba porque yo era la niña que él vio crecer. Claro. O sea, la finca tiene 50 y pico de años y yo era la niña que jugaba en la finca. O sea, todos los fines de semana nosotros íbamos a la finca. Tú no sabes de eso, pero tú No, sabes cómo lo hacemos. Es así, que lo hacemos de esta manera. Entonces, ese fue el primer gran reto, salir del empleado, porque nunca me iba a respetar. No. Yo era la niñita. Así mismo es. Ser la patrona iba a ser un proceso que él no estaba dispuesto a acompañarme de cómo hacer las cosas. Entonces, ese fue mi primer problema. Mi primer reto gigante. Ese fue mi primer reto. Ir a la finca, manejar hasta la finca yo sola, ese fue otro reto también, porque yo nunca había salido a una carretera manejando yo sola. Entonces, y no para ir manejar de una ciudad a otra, no, hacia el campo, hacia el una campo, finca. a trabajar, a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué había en la finca? ¿Tenían siembras, tenían sí. animales? En ese momento mi papá tenía unos animales de carne. Él tenía un proyecto donde él cada 9 meses sacaba animales al matadero, pero él no tenía muchas cosas porque ya él tenía unos años enfermo. Exacto. Entonces
él básicamente iba a esparcir su mente y eso le agregó unos años de vida. En ese tiempo él tenía gallos también, porque él le gustaba criar el gallo desde huevo, incubarlo en la incubadora, llevarlo a gallo de pelea, que tuviera 2 peleas exitosas y entonces venderlo. Exacto. Bueno, de hecho en el libro cuento una anécdota muy especial donde un gallo murió por una equivocación y no lo comimos. Pero bueno, lean el libro para que se enteren de qué se trata, porque fue muy divertido. Y eso fue, o sea, yo heredé eso y la verdad es que ninguna de las 2 opciones de producción me gustaban, ni tampoco daban para poder sustentar la finca. Entonces fue una transformación donde yo empecé a restaurar todo lo que yo encontré. De hecho, las 5 tareas donde él llegaba, donde está la casa y eso, estaban en perfectas condiciones, limpiecita, bien bonita. Claro. Pero él no pasaba caminando de esas 5 tareas. Las otras estaban perdidas, pero perdidas que yo no te puedo explicar. O sea, era un monte. ¿Cuántos años te tomó restaurar todo? Unos 5 o 6 años. Claro, yo me imagino. Fue mucho trabajo. Y yo no paré mi trabajo de la ciudad. De hecho, no lo he parado, gracias. ¡Qué bueno! No lo he parado. ¡Súper! De lunes a viernes yo sigo siendo emprendedora con 28 cosas porque me encanta hacer muchas cosas. Eso que mencionabas, yo tengo 4 hijos que crié y siempre tuve mucho trabajo. Después de la empresa de telecomunicaciones nos fuimos a temas de accesorios de celular. Entonces tuvimos 90 puntos de venta, 200 y pico de empleados, todo paralelo con la finca. Entonces fue siempre mucho trabajo. Yo siempre he tenido muchas cosas que hacer y me encanta. Cuando yo estoy un poquito floja de que tengo poco trabajo, yo me pongo nerviosa, a mí me gusta estar con muchas cosas siempre. Y encima te sentaste a escribir un libro. Sí. Yo siempre digo que todo el que tiene la capacidad de escribir un libro es una persona loable, porque... Gracias. Sí, porque tú sentarte a compartir tu experiencia con todos los demás, óyeme, eso es increíble. Tú sabes las vivencias que mi madre siempre decía que sus mejores viajes fueron a través de los libros. Y todavía, con 94 años, faltando unos meses para ya ella partir de nuestro lado, me dijo, Regina, óyeme, yo sabía de muchas funciones del cerebro, pero yo no sabía qué tan interesante era el cerebro. Se leyó un libro de 600 y pico de páginas sobre el cerebro. ¿Con 94 años? Con 94 años, wow, sí. Qué y bien. Leía muchísimo y le decía, es que los libros me han dado una felicidad inmensa. Y entonces, cuando el escritor se sienta a plasmar esas vivencias y las quiere compartir con otro, óyeme, de verdad que es loable porque habla de un corazón enorme, porque tú te podrías quedar con tus vivencias para ti, para tu familia, pero sentarte, plasmarlas, que en un país como este generalmente un libro no te deja beneficios, sino que dolores de cabeza, mucho trabajo. No crea. Bueno. Yo pienso que el tema de publicar un libro es algo que todo el mundo debe hacer, de verdad que sí. Se habla de eso. Porque cuando uno pone su historia en blanco y negro, son demasiadas emociones que uno regala. Entonces muchas veces uno piensa, no, pero ¿y qué dirá fulanito? ¿Y qué dirá menganito? Para mí, en mis pocos años de vida que tengo, pues no tengo mucho tampoco. Se nota que no. Pienso que es el proyecto que me ha gustado más de toda mi vida. ¿Sabes por qué? Wow. En mi vida, como emprendedora, yo siempre he sido emprendedora. Desde los 4 años vendí aguacate a mis abuelos. De la misma mata del patio, yo arrancaba el aguacate y se lo vendía a ellos. Pero eso era un emprendimiento. Claro. Ese fue mi primer emprendimiento, no me puedo quejar. ¡Qué chulo! Y te puedo decir que en ese momento... Todos los emprendimientos tienen un principio y tienen un fin. Por más bueno que sea el negocio, tiene un principio y tiene un fin. Eso es lo que yo he aprendido en mi vida. Entonces, una empresa fabulosa, al final se viene a asociar a un gran grupo comercial y entonces esa etapa inicial tiene un fin. En todos mis emprendimientos yo he visto principio y fin. ¿Cuál es el fin de un libro? Exactamente. Por eso, para mí, este ha sido mi mejor proyecto físico.
porque mi proyecto de mis hijos es el mejor y no lo De la cambio vida por entera. nada, de la vida entera, pero proyecto físico, o sea, mi generación de mis nietos, mis bisnietos, van a saber mi historia y la van a saber contada por mí, porque este libro tiene la claridad que lo puede leer un niño, así como lo puede leer un adulto, un agricultor, como lo puede leer una persona letrada, porque está hablado con mis palabras, está contado con mi historia como yo hablo, con un lenguaje totalmente coloquial, porque yo he visto muchos autores que en su vida natural hablan de una forma Sí. y escriben de otra. Sí. Para sí. mí, yo siempre he leído mucho, disfruto mucho leer, y yo en algún momento dije, cuando yo escribo un libro, yo quiero, porque sí era un sueño. Era un sueño que se cumplió este año, 2025 para mí ha sido un año maravilloso, y aunque me costó decisiones grandes, no me arrepiento, soy muy feliz por las decisiones que he tomado en este año. ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad que sí, porque esto ya es un trabajo que queda hasta la eternidad. Así mismo. Y es una historia que le ha servido a muchas personas para poder hacer sus proyectos y sus planes de su paraíso soñado. Porque ¿qué familia, Taina, no tiene una tierrita? Así mismo. Y la tiene arrumbada. No sabe qué hacer con ella, no tiene una idea, no sabe por dónde empezar. Bueno, ahí está mi historia, pero tiene un paso a paso de cómo empezar. Lo que yo viví no es algo especializado, no es algo súper estudiado. Fue mi paso a paso. O sea, lo primero que yo digo en el libro, tú tienes una tierra, lo primero que debes hacer es visitarla, porque tú no me puedes hablar de un proyecto de pollo, ni un proyecto de carne, ni de leche, cuando tú ni vas a la finca. Eso no existe. Exactamente. Eso no existe. Entonces, primero, el primer año, dedícate a ir a la finca. No vayas a nada, ve a pensar, salud mental. Wow. Eso es lo primero. Después que ya tú tengas el hábito de ir, que te ponga nervioso los sábados, que tú necesites ir, entonces hablamos de un proyecto. Qué bien. ¿Cuál fue el momento cuando tú dijiste, te digo, estos tacones no me sirven aquí? O sea, me imagino que empezaste a ir con zapatos cómodos, con tenis, con zapatos bajitos, propio de visitar la finca, pero no de entrarte a la maleza, a todo esto que tenía. Vamos a hacer una pausa, pero desde que regresemos, vamos a ver cómo fuiste poco a poco entrando en esto y cuál de tus hijos le ha gustado seguir contigo en este emprendimiento. Claro que regresamos en breve. Cheryl Victoria nos cuenta su historia. Este programa ya con 19 años en el aire, desde el primer momento fue concebido para que todo aquel que tuviera algo positivo que mostrar pudiera traerlo. A veces creemos que nuestra vida es más difícil que la de los otros y vemos a los otros exitosos y creemos que todo ha sido un sonar de dedos, pero todo implica una decisión, disciplina, esfuerzo, sentarse a veces, como siempre digo, en algún momento en un banco de un parque y decir, te digo, sí, yo quiero ser médico, así es que déjame seguir porque lo voy a lograr. Lágrimas, sudor, esfuerzo, como dice don Pepín, todos tenemos nuestra historia y a veces creemos que tenemos menos suerte que los demás. Por eso traemos aquí a personas como Cheryl, que tienen la capacidad de contarnos de una manera tan bonita su historia y nos damos cuenta que todo es sacrificio, todo es esfuerzo, todo es disciplina, todo es constancia. Cheryl, wow, se gracias, te daban los gracias negocios. Por esas palabras, pero es gracias que es por así, esa palabra, bella, y tú qué sabes linda. que son así. Se te dan todos los negocios, tiene una familia que te apoya, tu papi te deja la finca y dijiste, bueno, no voy a defraudar a mi papá, déjame ver qué voy a hacer aquí, qué puedo lograr.
Pero hace así, y después de ver todo muy bonito, me parece verlo pintadito, blanco, un verde, rosadito, azulito, cuando echas para allá y miras todo este monte, ¿quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a conseguir empleados? Yo que nada más vengo los fines de semana. ¿Cuál de todos esos cuestionamientos fue el más difícil? Tal vez salir a buscar las botas, como dices, la ropa adecuada. Cuando digo botas, estamos hablando de vestirte ya precisamente, de ser la matrona de la finca. Todo me parecía un problema. Ir para allá me parecía un problema. La ropa se me ensuciaba, me manchaba. Me pasaba mucho que de la oficina yo salía a la finca y me iba así, en tacos. Entonces cuando llegaba allá me tenía cadillo, se me ensuciaba la ropa, los perros se me subían encima, porque yo amo la naturaleza. Realmente no fue que en ese momento empecé a ir a la finca. O sea, yo me crié con abuelos en el campo. Yo era de los niños que llevaban al campamento de los abuelos fabulosos. Me dejaban en mayo y me recogían en septiembre. Wow. Y yo llegaba salvaje de allá. Mismo, la etiqueta y el protocolo de mi mamá se iba a pique. Era totalmente salvaje. Yo Pero llegabas feliz. Ay, sí. Yo también. Yo enteraba a mis padres de lo que me pasaba por una cartica una vez al mes, porque mis abuelos eran empresarios agroindustriales, tenían un camión de queso que venía una vez al mes a la capital y ahí venía la cartica. Entonces, así hacía yo de esa manera, me tenían hasta mi ropita ya, para yo comer limoncillo, ciruela, para subirme en la mata, todo. Y uno se ensuciaba entero y no había problema. Y llegaba aprietecito. Sí. Esa era otra. No. Negrecito, con todo la picada de mosquito, con todas las cicatrices de todo lo que nos pasaba en esos meses, pero realmente con una gran felicidad. Y eso es algo que lamentablemente se ha perdido. Totalmente. Porque hoy en día, con la realidad que se vive, las abuelas ya no abuelean. Las abuelas están en el gimnasio poniéndose muy bien, muy lindas. Y después viendo la cita para el Botox y todo eso. Y por favor, cuando me manden los niños, que venga la muchacha vestida de blanco porque vamos a ir a un sitio. Pero me la manda. Eso no existía antes. No, antes era, nos mandaban para el campo y lo disfrutábamos y punto. Y uno venía feliz de allá. Así es. Bueno, pero tú ibas al campo y lo encontrabas todo listo. Y qué chulo. Todo maravilloso. Y el vasito de Cheril, y la leche como le gusta a Cheril. Pero de repente te encuentras que eres tú que tienes esta responsabilidad. Y ahí cambian las cosas. Eso fue un cambio de canal. Porque también cuando mi papá estaba vivo, él hacía un evento todos los fines de semana, que hoy en día yo no entiendo todavía de dónde era que salía todo ese dinero, porque cuando a mí me ha tocado hacer eventos ahora, yo digo, pero ¿y cómo era que lo hacía? Porque él lo hacía todos los fines de semana. Eso era un sancocho, un chivo, un pavo, un ovejo, no sé qué, con todos los amigos. Y nadie ponía nada. Yo veía que todo era de mi casa. Entonces yo decía, ¿pero y de dónde? Mi papá era una persona así, muy social, mi mamá también. Ellos hacían unos eventos fabulosos. Pero lo disfrutamos todo. Cuando me toca a mí el tema, yo digo, ¿y ahora qué yo hago? ¿Y por dónde empiezo? Las cercas estaban súper dañadas, me imagino. Todo era monte, me abrumé muchísimo. Yo iba a la finca a orar y a llorar, porque yo no sabía por dónde empezar. El tema del empleado me tomó como 7, 8 meses resolverlo. Una mujer sola en ese ambiente donde yo no conocía a nadie, fue muy difícil. Mis hermanos me ayudaron, pero mis hermanos viven en Cabrera, o sea, 3 horas de viaje para decirme, busca a fulano. Mira, recuerdo que una cosa que incluso lo comenté en el libro que me pasó, que me marcó muchísimo, la primera vez que se me daña la bomba del agua. Madre, sí. ¿Dónde uno encuentra un plomero en el campo? Exacto. Dígame, ¿y ¿dónde? Tenías animales todavía, que había que darle agua? Había que darle agua. Imagínate una vaca, 10% de su kilo en peso, hay que darle agua obligado. Y si está en producción, mucho más. Y la verdad que le pregunto a mi mamá, y mi mamá, no, tu papá iba en San Cristóbal, a un sitio, no sé qué. Fuimos a San Cristóbal. Duramos 2 horas dando vuelta en el pueblo y mi mamá no se recordó dónde estaba, porque ella no iba a prestar atención. Realmente ella siempre acompañó a mi papá, pero no, ella no tenía ese manejo. Claro que no. Bueno, pude resolver. Me tomó como 3 días resolver el tema de la bomba, conseguí quien me resolviera. Los animales no se quedaron con agua, gracias a Dios.
Sin agua. Pero fue mucho estrés en ese momento porque yo no sabía. Entonces ahí yo empecé a hacer mi librito. Ok, se daña el agua, llamo a fulano, el teléfono mengano. Y así. Entonces realmente fue difícil, pero en ese momento yo estaba criando. Mis hijos estaban niños y adolescentes. Entonces ellos empiezan a integrarse, pero ellos iban a la finca solamente al momento del cumpleaños, que yo le invitaba al curso entero de los niños y la finca de Cheril y no sé qué, pero compromiso no existía. De hecho, hoy en día, cuando vemos fotos de esa época, me dice mi hijo, el que me ayuda actualmente, mi ganaderito, se llama Elijah, de los 4 es el que más le gusta la finca. Todos tienen su espacio en la finca. El grande me ayudó como agricultor, él ya no vive en el país, vive fuera, ahora se casó, y él me ayudaba con la agricultura. Él fue el que empezó con el tema de la agricultura ya más extensa. Lo que yo hacía anteriormente era para mi familia, pero él quiso lanzarse al estrellato con una cantidad de terreno que inicialmente a mí me dio todo el miedo del mundo, pero lo apoyé y la verdad que fue un buen negocio con mi socio, el hijo. Luego el del medio me ayuda con las redes sociales, él es marketólogo, el pequeño es el ganadero y la chiquita, ella es inversionista. Ella compra vaca, pero ella no la va a ver, no la atiende, pero al momento de la venta, ¿dónde está mi cuarto? Qué bien. Pero sí hace muchos eventos con sus amigas. El punto es que me dice el hija, mami, pero ¿y dónde yo estaba en esa época? Porque mira las vacas que tú tenías, ¿cómo era que yo no estaba integrado? Que no sé qué. Y yo, mi amor, tú estabas en el momento disfrute. Claro. Porque ellos no se daban cuenta. Claro, o sea, que no. El proceso pasó y ellos estuvieron a bordo y yo fui abriéndole el apetito de ir a la finca con cosas sencillas, sembrando una mata y que ellos me ayudaran en ese momento. Cuando al mes la mata estaba grande, wow, vamos a abonarla. Exacto. Y ese tipo de cositas. Claro. Hoy en día sí me ayudan en todo. Pero puedo decir que el proceso fue de apertura. ¿Y sabe qué fue para mí algo trascendental? Donde en ese momento yo guindé los tacos y me quedé con las botas. La pandemia. Sí. La pandemia. Wow. Porque en la pandemia, nosotros en ese momento teníamos como 3, 4 negocios y nosotros tenemos un contable muy especial, que es la persona más pesimista de la tierra, espero que no vea este programa, pero él me hace todos los ensayos de los inventos de nosotros, todo lo negativo y me saca así todos los problemas y le decía a mi esposo, tú ves la finca, ese va a ser el hoyo de ustedes. Y yo, ok. Tengo un nuevo reto. Todos los meses yo tengo que hacer y que tu marido, un hombre citadino, te quería apoyar, pero espérate. Piénsalo bien, Cheril. Exactamente. Entonces, él nos hacía un informe mensual de cada empresa y también de la finca, como para demostrarle a mi esposo, mire el hoyo. Y vendan eso. Todo el mundo. Tú no vas a poder, una mujer sola en ese aspecto, vende la finca, a un proyecto, arréndala, esto, lo otro. Tú no vas a poder con eso. Ok, ¿cómo lo hago? Te retaron ahí mismo. Te puedo decir que para la pandemia ya estábamos en números azules. Wow. Y como mi esposo ni siquiera abría eso para ni ver qué era lo que pasaba ahí, no había nada que hacer en la pandemia. Entonces todo lo otro que no se abría, él no le daba. Claro. Ahí en un mes que él vio que le mandaron el informe, él abre y ve que los números están azules. Y me dice, Cheril, pues tú estás sacando alguito. Y yo, sí, no es gastando que estoy solamente. Y tú no la habías visto. Me dicen, no, yo no ni le prestaba atención. Yo sé que te estoy apoyando en algo, pero no tengo conocimiento de qué se está haciendo. Y ahí abro yo todos los números, le enseño. Me dicen, mira, lo que sea que tú estás haciendo, triplícalo. Porque lo que yo estoy viendo es que lo que se va a necesitar es comida. Y esa fue como la llave abierta. En ese momento nadie podía salir. Así es. Pero yo tenía permiso ganadero. Yo salía cuando yo quería. Sí, y me iba para la finca todos los días. Y nadie quería ir, nadie en mi casa, nadie quería ir para la finca, nadie. Pasaron 2 meses trancados. Mami, cuando tú vayas para la finca, tú no necesitas a alguien. Entonces, y yo, oh, no, de verdad, yo estoy bien, yo voy muy bien. Cuando mi esposo me dice eso, la próxima vez que tú vayas para la finca, yo quiero ir contigo.
Perfecto, habló el jefe, Aleluya. vámonos. Nos fuimos los 6 para la finca y cuando ellos vieron lo que estaba pasando, se integraron, cada uno se integró. Alabado sea Y Dios. fue un momento especial porque sin esa finca yo creo que yo me hubiese vuelto loca en la pandemia. Claro, tan emprendedora y con todo cerrado, imagínate tú. No, era un tema que era imposible de manejar. Entonces, para mí representó salud mental, mi familia tuvo un momento muy lindo, hicimos muchas cosas allá, mientras todo el mundo estuvo en una situación compleja. Claro. Nosotros con mucho temor, tuvimos esa todo bendición y pudimos hacer muchas cosas. Entonces ya a partir de ahí me quedé súper productiva y ya con una disciplina de todo el mundo yendo a la finca con mamá. Wow, qué lindo. Mensaje para todas las personas que nos estén viendo, que tengan precisamente que hereden su finca, lo que sea. Cualquier cosa que les toque, quizás pensar en que tengan que redirigirse o que tengan que introducir otro nuevo elemento a su vida y que tal vez tengan temor, porque Cheryl, la mayoría de la gente lo que tiene es temor, temor de arrancar. Sí. Y ese mensaje final, Bella, yo estaba loca porque tú vinieras, porque mira, a través de tu cuenta conecté increíblemente y cuando cuando veo algunos de los posts que sube y todo, digo yo debo entrevistarla porque yo quiero que ella le cuente su historia a la gente, porque de eso se trata este programa, que todo el mundo pueda ver las cosas positivas. Los buenos somos más. Sí. República Dominicana está llena de gente buena, emprendedora, talentosa, pero también hay mucho temor. A esa gente, Cheryl, y de verdad que muchísimas gracias. Aquí a tu orden siempre. Gracias a usted por invitarme. De verdad, ha sido un gran honor poder estar en este programa. Para esa gente que nos está viendo, para toda tu teleaudiencia, te puedo decir lo siguiente. Tú que estás ahí pensando en que tú no puedes, yo pude. Es un sector totalmente masculino y yo pude. Gracias a Dios, a través de mi cuenta de Instagram, Finca Doña Cher, educo para que tú puedas hacer tu tierrita productiva y también ayudo a todo el que necesite algún comentario para poder arrancar. Si en la vida a ti te ponen limones en la mano, aprende a hacer limonada. Si no te gusta la limonada, haz marinada, haz pay de limón, hazte un dulce de limón con coco, pero no te quedes con el deseo, hazlo, porque yo lo pude hacer y yo no podía en ese momento. Con 1000 cosas pendientes, el Señor a mí me ayudó y a ti también te va a ayudar. Amén. Nada más que decir. La próxima semana de nuevo y entonces, papá Dios que siga bendiciendo a todas las Cheryl que tenemos en República Dominicana. Las mujeres que de verdad se atreven. Y son muchas las que se atreven. Buenas noches. Muchas bendiciones.